Dicen que cada persona es un mundo. Dicen que estamos hechos de historias. Te invito a conocer muchas de ellas. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. Una vez más, damos gracias a Radio Juventudes, que generosamente nos están prestando el estudio para grabar. Hoy tenemos con nosotros a Matías Nahún. Él es médico de familia, más tarde se especializó en cuidados paliativos y actualmente es jefe del equipo de cuidados paliativos del Hospital Austral de Pilar, Buenos Aires, y además fundó y dirige el Hospice Buen Samaritano. Matías, ¿qué podés contarnos de vos y decirnos para completar esta presentación? Hola Cristóbal, bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación. Agrego que estoy casado con Celina, que en este momento tengo 49 años, que tenemos 5 hijos que van entre los 10 y los 17 años. Y si querés, que me gusta mucho hacer deporte. Muy bien. Matías, ¿qué son los cuidados paliativos? Para quienes no saben, no sabemos. Los cuidados paliativos en el área de la salud es el área de la salud que se dedica a cuidar, acompañar, aliviar a personas con enfermedades avanzadas, en general históricamente asociados a personas con cáncer, y con cáncer muchas veces en el final de la vida, pero desde hace muchos años empezó a publicarse evidencia reconociendo los beneficios de los cuidados paliativos también en personas que no tienen cáncer, justamente personas con enfermedades avanzadas no oncológicas, para cuidar a esa persona, para que ese tiempo sea digno, aliviado, sin síntomas, pero también para acompañar esos procesos personales interiores de alguien que está muy enfermo, y cuidar y acompañar también a la familia. Es el trabajo que se hace en equipo: médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, voluntarios, para abrazar la totalidad de las necesidades de esa persona y de esa familia. Entonces es un acompañamiento integral, y agrego que en una entrevista vos decías que más que ayudar a morir, quieren ayudar a vivir bien la parte final de la vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves que van evolucionando, que van o no dando pasos y reaccionando las personas que llegan con ustedes y en este proceso del final de la vida, de bien vivirlo? Bueno, como bien vos decís, los cuidados paliativos todavía se siguen asociando fundamentalmente al cuidado de personas que están en el final de su vida, ¿no? Justamente personas con cáncer, y acompañar a esas personas para que ese trayecto, ese proceso, ese tiempo sea digno, sea un tiempo vital. No acompañamos a morir a la gente, sino que acompañamos a la gente a vivir hasta el final. En la medida que una persona comprende que el tiempo de vida se va cortando, le empieza a dar mucho más valor a las cosas esenciales de la vida, las cuestiones más sencillas, y muchas veces eso tiene que ver con los vínculos, se vuelven prioridad. Entonces, cuando vos aliviás los síntomas, sacás el dolor, sacás esas cosas físicas que muchas veces molestan o no dejan dormir, cuando bajás la ansiedad, cuando asegurás presencia, te voy a cuidar, te vamos a acompañar a vos y a tu familia, entonces la persona se permite vivir ese tiempo, aunque estemos hablando de pocos meses, semanas o días de vida. Y ese es el objetivo de cuidados paliativos, llegar como al final de la vida, entendiendo lo que está pasando de manera aliviada, con tu familia cercana, tomando decisiones y lo más serenamente posible, y viviendo esos días. Y vos, como protagonistas de tantas historias de este tipo, ¿qué ves que la gente carga hacia el final de su vida? O sea, lo que en general trae la gente, que le pesa, que no pudo soltar, si se quiere, el nudo que le falta desatar, de la mano que esto que vos contás. Bueno, varias cosas. La gente en el final de la vida se arrepiente muchas veces, la gente llora muchas veces el no haber vivido, el haber estado muy, muy centrado en el tener, en el nombre, en el reconocimiento, muy centrado en la mirada de los demás, en lo que dicen de mí, ¿no? Entonces,
ahí en eso te perdés, dejás de ser vos mismo. La gente en el final de la vida se arrepiente de haber estado poco con sus vínculos, con los más queridos. En el final de la vida la gente lo que más necesita es a su gente, a su hijo, a su hija, a su marido, a sus hermanos, a sus padres, cuando es gente joven. Entonces, de eso se trata, somos nuestros vínculos siempre, pero cuando corremos con la velocidad que vivimos y tenemos buena salud, la prioridad y lo esencial pasa por otro lado. Y el final de la vida es una lupa que pone en lo auténticos, en lo que somos, sale lo que somos. Entonces la gente se arrepiente un poquito de eso y carga con la culpa de lo no hecho. Entonces, cuidados paliativos trata de propiciar esos reencuentros, esas despedidas, ese poder decirse lo que no te has dicho. Mucha gente se dice en el final de la vida, en los últimos días, cosas que no se ha dicho a lo largo de toda la vida. La gente avanza interiormente, vincularmente, mucho más de lo que avanzó en toda su vida, justamente porque se anima a hablar de lo esencial. Y bueno, lo esencial tiene que ver con lo que cada uno es y sus seres queridos. Usando una metáfora, en el pastillero o en el botiquín hay una gran dosis de verdad, ¿no es cierto? Que lo sana mucho. Efectivamente, y eso tiene varias connotaciones porque nos cuesta hablar de la muerte, la sociedad evita hablar de estos temas, y justamente cuando no hablas de lo que está pasando es cuando más la gente sufre en el final de la vida, porque la gente que no sabe lo que está pasando a veces muere en soledad, sin poder hablar, sin poder entender lo que pasa. Entonces la verdad, como sabés, nos hace libres en todo sentido, y poder hablar en verdad y entender lo que está pasando te permite aprovechar ese tiempo, no buscar terapia, una nueva droga, viajar para un nuevo tratamiento, sino, bueno, entendiendo lo que pasa, me quedo con mi gente, que no es tirar la toalla, es hacer lo que corresponde, es animarse a vivir con los pies sobre la tierra, aunque lo que me toque no es lo que quiero, a entender que la muerte es una parte de la vida, que es la certeza más grande que tenemos edad para morir desde que nacemos, pero sentimos que aunque tengamos 80 años no nos va a tocar a nosotros. Ahora, cuando una persona se anima a mirar de frente eso que está pasando, la enfermedad o el límite, eso te ubica y te hace volver a lo esencial. Tengas 70 años o tengas 20 años, pues yo acompaño gente, chicos, muchachos jóvenes, chicos y chicas a veces de 20, 20 y pico de años, que son más sabios que sus propios padres. ¿Por qué? Porque vuelven a lo esencial frente al límite, ¿no? O la realidad que les toca vivir, y se animan a mirar de frente todo esto. Matías, vuelvo a la presentación. ¿Qué es un hospice y cómo es tu hospice o el hospice que vos fundaste? Los hospices en todo el mundo es un movimiento que surgió en Inglaterra, que son vistos como centros de cuidados paliativos, ¿no? O sea, como casas de cuidados paliativos, que además del cuidado paliativo como técnica, brindan la presencia de otras especialidades y de voluntariado, de voluntarios que se suman al cuidado. Entonces son entornos mucho más hogareños que el ambiente sanitario de un hospital, ¿no? Y enfocados justamente en un cuidado artesanal en personas con enfermedades avanzadas que están en el final de la vida. Esos hospices en todo el mundo. En el año 2009 nosotros fundamos el Hospice Buen Samaritano, que queda acá en la ciudad de Pilar, que tiene esa filosofía de cuidado, ese modelo de cuidado integral, y que tiene la particularidad de que ha sido pensado y soñado para personas. Un cuidado gratuito para personas en el final de la vida y en situación de pobreza. Que hace pie, si querés, es una casa, un hogar, con muchas manos de voluntarios. Mucho de lo que pasa tiene que ver con un equipo de profesionales, pero también muchos voluntarios, gente como vos o como cualquiera que está escuchando, que quiere dar un par de horitas de su semana para cuidar a estas personas. Y bueno, y una capilla donde tenemos a Jesús, porque nuestro hospice es un hospice con identidad católica. Matías, me gustaría que nos cuentes qué te motivó en su momento cuando estabas estudiando medicina, cuando descubrís esta vocación, si se quiere, a convivir con la muerte, y qué te motiva hoy a estar frente a frente, como vos decías hace un rato, con la realidad que todos evitamos, que nos cuesta hablar,
que es duro, me imagino, para tu familia, para tu mujer. ¿Qué te mueve? Lo que me movía cuando empecé medicina es lo mismo que me mueve ahora, es la misma palabra, es ayudar. Lo que pasa es que esa palabra con el correr de los años fue encontrando cauces. Primero la medicina, primero la carrera, estudié en la universidad pública. Después la medicina familiar, una mirada integral sobre el ser humano y la familia. Después, promediando los 30 años, encuentro los cuidados paliativos que no existían en la universidad. Y mientras yo iba haciendo mi carrera médica, iba dando pasos y conociendo técnicas, desde muy chico he hecho tareas misioneras, ir a visitar a pueblos muy pobres, muy vulnerables en el norte de nuestro país, ya con idea de las misiones, ¿no? Con el evangelio en la mano. Estar cerca de la gente más necesitada siempre me conmovió y me invitó a hacer algo por ellos y por todos. Y entonces fueron como caminos paralelos, el espiritual y social, que iban en paralelo al técnico, al profesional. Y cuando profesión y vocación se encuentran, bueno, y es lo que pasó en mi caso en particular, encontrándose en los cuidados paliativos, ahí la vida se hizo un poquito misión. Entonces aquellas misiones al norte, que después fueron sanitarias, donde atendíamos a la gente, en paralelo con mi carrera médica, encontrar los cuidados paliativos, conocer lo que son los hospices, bueno, recibir este llamado personal a fundar un hospice, y entonces cómo no ponerle Jesús, hospice buen samaritano, ¿no? Tomando la figura de Jesús buen samaritano. Entonces fue un derrotero, no te quiero marear, pero un derrotero donde lo vocacional se fue juntando con lo profesional y bueno, y han sido ya 30 años de recorrido que el deseo sigue siendo el mismo, ayudar, hoy ya más grande, dirigiendo equipos, fundando estas organizaciones. Y lo que se vive en mi casa no es, al contrario, no apesadumbra a nadie. Mis hijos, el hospice es una casa de vida, una casa donde se vive otra cosa, se vive alegría, se vive un jardín, se vive sol en las habitaciones, se vive hijos visitando a sus padres. Y entonces mis hijos son parte de todo esto y se sienten parte y saben que cuando alguien muere no hay tristeza, no hay enojo, no hay angustia, hay alguien que se va al cielo y saben que se fueron bien, saben que son personas humildes, que si no recibían este cuidado probablemente hubieran muerto sufriendo en un hospital. Mis hijos saben todo eso y sé que el día de mañana quieren ser voluntarios del hospice, así que es un orgullo. Desde la mirada un poco que vos ves en tu casa, en tus hijos, tu propia mirada, la de los voluntarios en general, la gente que vive esta realidad más de cerca, ¿qué te parece que es un remedio que hoy necesita la sociedad en general para tratar más, bueno, la muerte y la cercanía con la muerte? Pienso sobre todo por los familiares de la gente que llega, que en ellos se puede ver esta resignación, ¿no? A hablar de la muerte y ¿qué te parece que se puede hacer a nivel sociedad para acompañar más a estas personas? Porque a veces son un poco marginadas, ¿no? Los enfermos terminales, los discapacitados, bueno, justamente ahora hay mucho ruido con este tema, con, si se quiere, los segregados de la sociedad por razones médicas, clínicas. ¿Qué remedio nos falta a los que, entre comillas, estamos sanos o somos normales? Bueno, lo primero es una solución práctica, que es, hay una medicina para cuidar a estas personas que todavía no es accesible a todas. Hoy recién se acaba de reglamentar una ley para que los cuidados paliativos lleguen a todos. Entonces, la gente le tiene miedo a sufrir porque se da cuenta que la gente no está bien atendida. Muchas personas con estas enfermedades, tengan recursos o no tengan recursos, no reciben buen cuidado. Entonces, claro que da miedo hablar de esto, claro que da miedo transitar estos momentos, porque no estás seguro si te van a cuidar bien o te van a sacar el dolor. Entonces, lo primero es que haya cuidados paliativos para todos. Cuando una persona recibe una buena contención técnica, médica, de un equipo competente, eso permite que afloren las otras cosas, o que se den los otros procesos de los que hablábamos antes, serenidad, despedida, vivir el tiempo, vivir la vida hasta el final. Entonces, lo primero es que la gente sepa y que reclame cuidados paliativos esté donde esté, que los gobiernos lo ejecuten, ¿no? En segundo lugar, bueno, me parece que es sabio para cualquier ser humano volver sobre la realidad de que somos finitos, de que estamos de paso, de que el tiempo hay que aprovecharlo y vivirlo,
Y eso no quiere decir ser morboso, sino que ser realista para, ver cómo estoy viviendo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de lo que hago. Y si lo que hago tiene sentido, porque cuántas cosas hacemos que no tienen sentido. Entonces volver sobre el sentido de la vida, de tu vida, y sobre el rumbo. Es animarse a mirar tu propia vida y en todo caso también la muerte. Me parece que por ahí va la cosa, como para no extenderme en la respuesta. Así es. ¿Nos podés contar alguna historia de algún paciente o alguna paciente que hayas visto que vivió bien este tiempo? También vuelvo a las entrevistas en las que te escuché, que hay gente que al entrar en los hospice o mismo en los cuidados paliativos de los hospitales, ve extendido su tiempo de vida o la esperanza de vida que tenía. Sí, por supuesto, pasa eso realmente. La gente llega muy frágil, mal descansada, con síntomas, sin comer, y cuando vos les aliviás los síntomas, vuelven a descansar y por lo tanto se recuperan. Y alguien que parecía que iba a vivir 2, 3 semanas, de repente vive 3, 4 meses, que vos decís, bueno, sigue siendo poquito, pero es mucho para esa gente, porque en esos 3, 4, 5 meses pasa de todo, ¿no? Hay reencuentros y bueno, lo que decíamos antes. Entonces, siempre recuerdo a un joven que conocimos, Ezequiel, un chico de una vida muy marginal, la familia mucho no lo aceptaba, él tenía una enfermedad avanzada, con olor por su enfermedad, un chico de 24 años, no había terminado la primaria, conseguía laburo donde podía, historia de adicción, una vida muy, muy, muy marginal. Y su familia que no lo acompañaba nunca, y él venía a consultorio a verme siempre como podía, le damos los calmantes, la morfina para su dolor, él se iba, de hecho a veces lo llevamos nosotros a su casa por la pobreza en la que vivía, pero él quería estar en su lugar, iba de una casa a la otra donde lo recibían hasta que en un momento le ofrecimos venir al hospice. Un chico muy desconfiado que había sufrido toda su vida, entonces son de los que no te mantenían la mirada, ¿viste? Mirada triste, hasta que vino al hospice y nada, en poquitos días se animó a confiar en el cuidado, descansó, necesitaba curaciones de enfermería muy importantes, el equipo lo cuidaba, lo ayudaba, él se empezó a dejar a cuidar, se empezó a integrar a la casa, empezó a acompañar a otros huéspedes más grandes que iban falleciendo en otras habitaciones y él se transformó un poco en hermano de algunos, en sobrino de otros, porque tenía esa fuerza que le permitía acompañar. Estuvo casi 4 meses en nuestra casa, haciendo su propio proceso, ayudando a otros, incluso ayudando en el jardín. Su familia cuando vio eso se animó a reaparecer, sus hermanos, su mamá. Bueno, y él me decía pocos días antes de morir, ¿no? Yo acá encontré una familia y recuperé a la mía, ¿no? Porque su familia volvió a aparecer. Y Ezequiel quedó en nuestro corazón. Y antes de fallecer pidió recibir sus sacramentos. Antes de fallecer era admirador de Palito Ortega, el cantante. De chico, vaya a saber uno por qué, por esas vueltas de la vida y lo que pasa en el hospice. Palito Ortega vino a visitarlo al hospice, de Miami al hospice. Un chico que lo había visto en la pantalla toda su vida, ¿no? Y Ezequiel se fue sanado, se fue enfermo, pero aliviado, reconciliado, ungido, porque recibió la unción de los enfermos, y sanado, se fue en paz. Matías, y por último, bueno, a mí personalmente me emociona, pero lo pregunto esto desde el lugar de joven. ¿Qué palabra tenés para los jóvenes que hoy están por decidir su carrera o están en ese proceso y sienten una inclinación, un llamado a la medicina, sea cuidados paliativos o no, la medicina en general, pero los tira para atrás esto de que se gana poco, de que es sacrificado, de que cuesta tener una familia y ser médico, que son muchos años y las muchas excusas que hay, que un poco tiran para atrás a la hora de estudiar, siendo realista? ¿Qué palabra tenés para ellos? ¿Qué motivación? Bueno, es cierto lo que sienten, la medicina es exigente, son muchas horas de estudios, bueno, de repente, si lo pensás económicamente, bueno, lo tenés que pensar 20 veces, pero la verdad que se animen a soñar, que sigan esa intuición, ese latido interior de seguramente darse, jugarse, estar disponible, querer ayudar. Nunca te vas a equivocar si seguís ese deseo de ayudar a otros. Hay que estudiar, hay que trasnochar, es exigente sin duda, pero
nunca nada te va a pasar como si vos seguís aquello que está en tu corazón, que probablemente es la misión soñada para vos. Si elegís otra cosa, seguramente te vaya bien, pero bueno, decíamos que en el final de la vida la gente se arrepiente justamente de no haber sido sí mismo, ¿no? De no haberse jugado. Y me parece que en este momento de muchos de ustedes, a la hora de decidir qué carrera seguir, particularmente el que quiere estudiar carreras de salud, está jugado por mirar al costado y hacerse cargo de los demás. Bueno, no se lo pierdan, no se lo pierdan, jueguense aunque sean 6 años, no se van a arrepentir nunca. Redoblo la apuesta, y dicho con cariño, ¿y qué palabra tenés para el viejo médico que lleva 15, 20, 30 años en la medicina y ya se va desanimando, se va cansando y por distintas razones descree un poco de la medicina y bueno, todo el sistema hospitalario, sobre todo argentino, bueno, y en los tiempos de hoy? Comprendo el descreimiento, comprendo el cansancio y el desgano, pero uno recupera el entusiasmo cuando se da cuenta que delante tiene a un ser humano que está confiando y esperando y necesitando algo de vos. Cuando te volvés a encontrar con el otro, esto se trata del encuentro de dos personas, no de un médico y de un paciente, dos personas. Cuando te animás a conocer un poco más al otro, a romper un poco las agendas y los relojes, te volvés a entusiasmar. Cuando yo me vuelvo muy robot y cuando me pongo muy rutinario y me olvido que los que están delante son pacientes, ahí es donde me empiezo a desgastar, a aburrir, a frustrar, a estar pensando en lo económico. Nada, no, todos necesitamos llegar a fin de mes para vivir y que la medicina funcione bien, pero me vuelvo a entusiasmar cuando fui ser humano con el otro. Cuando yo fui ser humano para el otro, yo me vuelvo a humanizar. Así es. ¿Y algún proyecto personal o a nivel del hospice para el futuro que puedas contarnos? A ver, nada, hoy ya consolidar y sostener una ONG argentina después de 10 años y seguir creciendo despacito y ser fieles a aquel llamado es el proyecto permanente, que los voluntarios puedan darse gratuitamente y genuinamente, que nuestro cuidado sea competente para los más pobres. Te diría que es el proyecto diario. No puedo tirarte. Sería inventar decir otra cosa. Hoy estamos, la verdad, que muy contentos y viviendo año a año sosteniendo nuestro cuidado. Hemos crecido. El hospice empezó siendo una casa para alojar a algunos huéspedes y hoy los atendemos en los domicilios, vamos a barrios muy vulnerables, atendemos en hospitales públicos. Y que esto se pueda difundir y que otras personas comunes, no profesionales de la salud, puedan sumarse, es un lindo proyecto. Bueno, Matías, eso es todo. Muchas gracias desde este lado y esperamos que siga creciendo esta obra para bien. Gracias, Cristóbal. buensamaritano.org.ar es la web del hospice. Ahí en las redes se encuentra todo, así que disponible para el que necesite lo que sea. Un gran abrazo. Abrazo. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.